Bienvenidos. Hoy vamos a continuar nuestra clase con el capítulo 9. Este capítulo es un capítulo importante, son 7 puntos, tanto en la clase como en el estado. Y aquí vamos a estudiar algo muy interesante, que son las escrituras, los títulos de propiedad. Vamos a ver los diferentes tipos de escrituras que existen. También vamos a hablar de algo que se había mencionado, como es el seguro de título. ¿Quién lo paga? ¿Para qué sirve? Así que vamos para allá. Entre otras cosas. Título legal. Transferencias. Estamos hablando de transferencias de propiedad. Y dice, la transferencia es el proceso por el cual se transfiere propiedad. Voy a compartir pantalla, creo que no lo estoy haciendo todavía. Ahí vamos. Y ahí lo tenemos. Entonces, título legal. Transferencias. La transferencia es el proceso por el cual se transfiere propiedad, que es ownership, título, title, o algún derecho, que en inglés derecho se llama interest, sobre una propiedad en bienes raíces de una persona a otra. Entonces, la transferencia es cuando nosotros pasamos a otra parte el título, la propiedad o algún derecho sobre algún inmueble. Esta transferencia puede ser privada, pública, voluntaria e involuntaria. Vamos a ver la transferencia privada. Si la transferencia es de un individuo hacia otro individuo, esto es una transferencia privada. Por ejemplo, Juan le vende a Pedro una propiedad. Transferencia privada de un individuo a otro individuo. Transferencia pública. Si la transferencia es del gobierno hacia un individuo, se trata de una transferencia pública. Public grant. Por ejemplo, el gobierno le vende o le entrega una tierra a una constructora, una transferencia pública. Transferencia voluntaria. Vamos a subrayar este primer párrafo para el examen del Estado. La transferencia voluntaria, que es cuando la transferencia se hace con el consentimiento del dueño. Por ejemplo, tú quieres vender tu casa. Esa es una transferencia voluntaria. Porque tú consientes, tú quieres hacerlo voluntariamente. ¿Y cómo se hace? Por medio de una escritura, es una forma. La escritura es el documento que se utiliza para transferir la propiedad en bienes raíces. Ahora, hay otra forma de transferencia voluntaria también, que es un testamento. Porque es voluntario, porque yo pongo cuando muera, mis cosas van a ser para tal persona. ¿Ok? Eso es voluntario. La propiedad se puede transferir por medio de la voluntad de la persona a través de su testamento. Recordemos que en el capítulo 8 vimos el homestead property, que habla de la propiedad donde vive la pareja con su familia, sus hijos, que esa no entra en el testamento, esa no entra en los arreglos de bienes, de separación de bienes, esa se traspasa según la ley. Entonces, esa es la transferencia voluntaria. Ahora, la transferencia involuntaria. ¿Cómo es algo involuntario? Sí, que lo venden sin que tú quieras, o sin tu consentimiento, o sin tu conocimiento. Consentimiento o conocimiento. Transferencia involuntaria. La propiedad es dispuesta según la ley, sin consentimiento o control del dueño. Y puede ser transmisión por herencia. La persona muere intestada, quiere decir sin testamento, pero con herederos.
La propiedad que poseía el difunto pasa a sus herederos legales. Pero será la ley del Estado la encargada de determinar cómo se tiene que distribuir la herencia. Eso se llama probate en Estados Unidos. Probate. Cuando una persona muere con bienes, con herederos, pero sin testamento. Entonces ahí la ley dice, primero viene a ser el cónyuge y los hijos y así sucesivamente. Y si no hay cónyuge y si no hay hijos, entonces los padres de la persona y si no hay padres, entonces los tíos. Y así, la ley tiene una prioridad para la herencia de alguien que no dejó testamento. Otra, reversión al Estado o confiscación. Reversión al Estado o confiscación. El gobierno tomará las propiedades de una persona que no tiene heredero y que murió sin dejar testamento. Revierte al Estado. Se llama en inglés escheat. Escheat. Aquí está la palabrita. Escheat. Confiscación. El gobierno tomará las propiedades de una persona que muere sin herederos y sin testamento. Posesión adversa. Adverse possession. Después que la propiedad es ocupada por una tercera persona, continua y abiertamente, sin el consentimiento del dueño, por 7 años, esta persona podría adquirir el título de la propiedad. El posesor adverso debe haber pagado los impuestos de la propiedad durante esos años. Vamos a analizar esto que acabamos de leer, la posesión adversa. Es decir, una persona que ocupa una propiedad continua y abiertamente, sin el consentimiento del dueño. O sea, no puede ser un inquilino, porque el inquilino está con el consentimiento del dueño. Es una persona que ve una casa vacía y se mete a la casa y vive sin esconderse y pone la luz y pone su agua, como si fuera de él. La vuelve su casa, una casa que está vacía, se mete y empieza a vivir ahí. Averigua en la ciudad y paga los impuestos. Paga los impuestos. Si hace eso por 7 años consecutivos y recoge esas pruebas, o sea, dice, mira, yo he vivido acá por 7 años, acá están los pagos de los impuestos por 7 años, no es mi casa, no es mi casa, pero yo la he cuidado por estos 7 años, acá están los pagos de los impuestos, denme el título a mí. La ciudad te lo da. La ciudad te lo da. Porque dice, si a la verdadera persona, si al verdadero dueño no le importa su propiedad, ¿y cómo determina que no le importa? 2 cosas. Dejó a esta persona estar ahí, pero bueno, eso no es suficiente. Pero esta persona pagó los impuestos por 7 años consecutivos. Entonces ahí sí decimos, bueno, si no le importa al verdadero dueño, pues se le vamos a dar a quien se está preocupando por la propiedad. Le voy a contar el último caso de posesión adversa, porque no es común, que conocí. Esta muchacha trabajaba, o trabaja, no sé si todavía, en un asilo de ancianos. Y ella cuidaba a varios ancianitos, y dentro de esos ancianitos había uno que le dijo, mira, yo tengo una casa, está aquí, vete a vivir ahí con tu hijito, con tu hijita, no sé si es mía, vete ahí, yo te la dejo. Y sí, se fue. Y parece que se asesoró e hizo esto de pagar los impuestos de la casa y ahora es su casa. Ese fue un testimonio acá que salió de primera mano de un alumno que se consiguió una casa de esa manera.
Otro ejemplo al revés. Este alumno me dijo, profesor, a mí me pasó eso. Yo en los años 70 tuve una casa en Orlando y yo se la alquilaba a un muchacho que estudiaba abogacía, derecho. Un buen día el muchacho me dijo, mira, no me acuerdo cómo se llama, Víctor, no me acuerdo cómo se llama mi alumno. Mira que no tengo para pagarte el alquiler, pero te pago los gastos de la casa, mantenimiento, impuestos, y así te voy a ayudar. Me dice, profe, yo le dije que sí y terminé perdiendo la casa, profe. Me la quitó por posesión adversa. En ese caso, él fue sorprendido. Él fue sorprendido. Mala persona, ¿verdad? ¿Y qué crees? Hay muchas malas personas. Hoy por hoy hay más malas personas que antes. Eso es lo que tristemente me estoy dando cuenta. Tenemos que estar más cuidadosos. Entonces, atrás, Antonio eres tú, ¿no? Antonio. Mira, gracias. El consentimiento del dueño da lo mismo, en realidad, ¿sabes qué? Es el impuesto a la propiedad lo que yo creo que hace la diferencia. O sea, si una persona es dueña de una propiedad y no paga los impuestos de la propiedad, ese sí realmente es el problema. Porque el consentimiento puede ser verbal, pero ¿cómo lo pruebo? Puede ser escrito. Si tú le vas a prestar una casa a alguien, hazle un contrato de alquiler, aunque sea por $100, para que tú tengas que no es inquilino. Y por supuesto, no dejes que te pague los impuestos a la propiedad, porque ahí sí esa prueba es demoledora, ¿no? La ciudad en realidad lo que le importa es que le paguen los impuestos. Adelante. Yo no sé tampoco. Ya veremos. Ya veremos las preguntas. Es que, como yo siempre les he dicho, Lupe, no se inventen preguntas, porque si no nos volvemos locos. Quizás. Esa está bonita, ¿sí ves? Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay? Pues fíjate, son lo mismo, porque la transferencia privada es de un individuo hacia otro individuo, ¿verdad? Que están vivos. Entonces es voluntaria. Es privada y además es voluntaria. No hay diferencia. Son voluntarias y es privada. O sea, voluntaria quiere decir que uno lo hace con su consentimiento. Bien sea porque te doy a través de una escritura o porque te lo puse en el testamento. Ya está, es voluntario. Ahora vamos a estudiar el dominio eminente. Vamos a subrayar dominio eminente para los dos exámenes. Mientras tanto, dice, profesor, ¿cómo paga las utilities sin saber el número de cuenta? No, las utilities, como dice su compañero, que son realmente los servicios públicos, aquí cada quien pone su luz y su agua. Entonces no es de la casa, es de la persona que conecta el servicio. ¿Y cómo se pagan los impuestos a la propiedad? En todo caso, me dirás. Mira, basta con meterte a la página web y pagar. Acá nadie te dice ni de dónde sacaste el dinero, ni quién eres tú usted para pagar esto. Cuando se trata de dinero, mis queridos, acá en Estados Unidos se abre la puerta. Eso, eso es así. Nadie le va a decir, ¿y usted por qué paga estos impuestos? ¿Usted es acaso el dueño? No te dicen nada. Dice acá Adalís, ¿cuántas preguntas para la clase y estado habrán en este capítulo? 9 y 15 me pregunta eso. Ya lo dijimos, es 7 puntos para la clase y 7 puntos para el estado. Dominio eminente. Acá había otra consulta. No, perdón, pero ella ya lo preguntó a las 9:01, ¿eh? A las 9:01 también lo preguntó. Sí. Se dijo una vez, pero pues está bien, vale.
Vale la aclaración. Dominio eminente, eminent domain, es el derecho que tiene el gobierno de tomar para uso público la propiedad de un individuo. El derecho que tiene el gobierno para tomar para uso público la propiedad de un individuo. O sea, el gobierno necesita tu terreno para ampliar la calle. Esta calle que era antes de ida y vuelta, ahora la van a hacer de doble sentido. Dos que van, dos que vienen. Y para eso necesitan todas estas casas de acá. ¿Ya? No hay, ¿cómo se dice? No hay nada que decir. Ahí tienes que vender porque sí, obligado. El dominio eminente es un derecho de la ciudad. Y les digo, cuando eso pasa, la ciudad paga caro las propiedades que expropia. Eso es lo único que te puedo decir que es un hecho acá en Florida. Que si tú tienes el caso de dominio eminente con tu casa, por ejemplo, tú vas a ganar más que si la vendieras en el mercado. Pagan un plus por esas propiedades. Ahora, lo que no puedes es negarte. No hay negociación. Acá la negociación es para el precio, pero para decirte que no te la vendo, no. Y fíjate cómo eso está bien, porque ¿qué pasa en nuestros países? En nuestros países esto no es tan así. Entonces están ampliando, por ejemplo, la carretera panamericana. Y entonces tú ves pedazos que están bien y otros pedazos que no, porque hay una casa por ahí que le demandó al Estado, a la ciudad, y no la pudieron sacar. Y entorpecieron el progreso de la carretera. O sea, eso se ve así como, pero ¿qué es esto? Dice, aquí viene, la carretera viene bien y después se junta y se hace un cuello de botella para después abrirse más acá. Bueno, por el obstáculo que hubo alguien que no se dejó expropiar porque peleó y argumentó y no, acá tienes que vender porque tienes que vender. No hay ninguna posibilidad de pleito. Aquí el único pleito es cuánto te voy a pagar. Y ya sabemos que el gobierno te va a pagar más de lo que vale tu propiedad. Y es por eso que vemos que se pueden ampliar las calles, ¿no? Por ejemplo, para los que vivimos en el sur, la ampliación de la Crom, de la avenida Crom, en los últimos 6, 7 años ha sido una expropiación grandísima, ¿verdad? Y entonces, pero se ha podido hacer. Ahora, dice, el gobierno puede delegar este derecho a una compañía de servicios públicos, la luz, el agua, un tren. Es por eso que pero dice, el propietario debe recibir una justa compensación por su propiedad. Es por eso que una tasación es indispensable. El procedimiento se llama expropiación. Fíjense que aquí Juan Carlos lo ha puesto en letra roja, arriba, con mayúscula, y esto lo inventé hace mucho tiempo. Fíjate, cuando te pregunten por el derecho del gobierno, el derecho es el dominio eminente. Y cuando te preguntan por el procedimiento por el cual se lleva a cabo, el procedimiento es la expropiación. Fíjate que esa sutileza. Procedimiento es expropiación, pro. Derecho con D de dominio eminente. Entonces recuerda esto para los exámenes. Acá van a haber dos preguntas que te las van a tratar de mezclar. ¿Cuál es el derecho del gobierno de tomar propiedad privada para uso público? El derecho es dominio eminente. Y entonces, si otra pregunta va a decir, ¿cuál es el procedimiento por el cual el gobierno toma propiedad privada para uso público? Bueno, el procedimiento es la expropiación.
Sigamos. El dominio eminente debe ser usado para el bien común y no por intereses meramente comerciales. Por ejemplo, este derecho no sería usado para adquirir terrenos con el objetivo de construir un centro comercial. Vamos a suponer que tenemos aquí una comunidad de casas móviles, muchachos, frente a la playa. Esas son muy antiguas, están muy viejitas ya. Pero el terreno donde están ubicadas es súper bien ubicado para ahora. No sé si pueden visualizar algo así como que yo les digo, ¿no? O sea, las casas no valen nada, pero el terreno está en un lugar que ahora vale millones. Entonces, cualquier developer podría decir, oye, expropiémosle a esta gente para construir acá 4 edificios, 4 torres. No, no se puede, porque ese es un fin económico. Ahora, mira cómo yo veo que en un futuro podrían torcer esto para darle la vuelta y darles el ok a estos developers, creyendo, o sea, haciéndonos creer que es para el beneficio público. Mira, fíjate cómo yo visualizo. Ojalá que nunca pase. Bueno, sí los vamos a expropiar para darle el terreno a estos developers para que construyan 4 torres de edificios de lujo, para que paguen property taxes mayores de los que pagas tú, entonces la ciudad se va a beneficiar. Ahí está. Por ahí te lo van a querer tratar de mostrar, ¿no? Eso es lo que yo puedo como maliciosamente pensar. ¿Ahora qué están haciendo? Ahora te están subiendo el seguro o están dejando de asegurarte. Entonces, muchos edificios antiguos van a tener que ser vendidos porque simplemente la gente no puede, la gente que vive ahí no puede mantenerlos ya. Con special assessment, que son de 100,000 o más. Simplemente los están de una manera legal botando de su casa. ¿Qué van a hacer? Van a vender, se va a derrumbar y se va a hacer otra torre. ¿Cuántas preguntas? Ahí ya está. Ya está todo. Ahora, cuando queremos transferir los derechos sobre alguna propiedad, hoy en día tenemos 2 tipos de avisos o notificaciones que tienen igual fuerza ante la ley. O sea, ¿cómo le dices a la gente que esa propiedad es tuya? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo notificas que eso es tuyo? Aviso de hecho o actual notice. En este capítulo 9, queridos alumnos, les voy a sugerir que se aprendan en inglés ciertos términos. Y le voy a sugerir que se lo aprendan en inglés porque en las pruebas del examen hay varias traducciones para la palabra actual. Actual notice. Hay varias traducciones. Es un aviso de hecho. Es el tipo de información que se puede ver, oír o leer. Ver, oír o leer. Por ejemplo, mudarse a la propiedad es una forma de aviso de hecho de que esa persona está en posesión de la propiedad. Si yo veo una casa vacía que estaba en venta, se vende. Y luego veo que llega un camión con una familia. Estoy viendo que se están mudando. Nadie, no me está diciendo nada, solamente lo estoy viendo. Pero ¿qué puedo asumir yo? Ah, mira, ahí están los nuevos dueños. Lo estoy viendo. O alguien me lo dijo. Antiguamente no habían escrituras. O mejor dicho, sí habían escrituras. No habían registros públicos. No había ningún lugar donde se registren las cosas para que cualquier persona pueda ir y mirar. No había eso. Ahí nada más era la entrega de las escrituras. Antiguamente se entregaban
Las escrituras sí eran como que al portador, al portador. El que tenía la escritura en la mano era el dueño. Entonces, ¿cómo se hacía la transferencia? Se hacía delante de testigos. Era una formalidad. Entonces se entregaban, uno le daba la escritura al otro y todos ustedes miraban esto y daban fe que eso había pasado. Ustedes eran como la prueba de que eso pasó. Así era antes. ¿Te das cuenta? Así era antes. Y el matrimonio tiene invitados para justamente dar también esa prueba, ¿no? Como testigos ahí de todo de lo que está pasando ahí. Entonces, ese es el actual notice. Yo les voy a enseñar a relacionar actual notice con mudarse a la propiedad, queridos alumnos. Esa va a ser la clave para sacar la respuesta. Cuando a ti te digan, qué es un actual notice? Porque esto lo vas a ver en inglés. Mudarse a la propiedad. Tomar posesión física de la propiedad. Esa es la respuesta. Y el otro, que es el que usamos ahora, el aviso implícito, lo vamos también a recordar en inglés, es constructive notice. En ese cuadrito donde aparezco, estoy un poquito más gordo, mejor dicho, ahí estoy gordo. Ustedes tienen todo el resumen que les estoy haciendo. El constructive notice se refiere a información que se hace de dominio público al ser registrada en los registros públicos. Por ejemplo, cuando una pareja inscribe su título de propiedad en los registros públicos, está dando aviso implícito, constructive notice, al mundo de que ellos son los dueños de esa propiedad. También puede traducirse como notificación sobreentendida o notificación presunta. Muchos términos para una sola cosa. Por eso, como hay varias traducciones para lo mismo, yo les digo, esto mejor, mírenlo en inglés. Constructive notice igual registros públicos. ¿Cómo da uno constructive notice? Registrándolo en los public records. Y ahí nos mandan a las preguntas 10, 13 y 16. 10, 13 y 16. Vamos a mirar. Aviso implícito, aviso presunto. Chicos, no se preocupen. Es constructive notice o actual notice. Olvídense del español que es variado. O sea, muchas traducciones para lo mismo. Número 10. ¿Cómo pruebas que la propiedad es tuya? Usando una notificación de autenticidad. Actual notice. ¿Qué dice tu libro, Jesús? En la 10. ¿Dice notificación de autenticidad o dice otra cosa? En tu libro, en la pregunta 10. ¿O quién la vio por ahí? No, de autenticidad, ok. Entonces, eso no me va a importar, me va a importar lo que diga en inglés. Y cuando yo les recuerdo esto mírenlo en inglés, les estoy hablando del examen del Estado. En el examen del Estado ustedes tienen la posibilidad, con un botón en la pantalla, de pasar la pregunta completamente en inglés. Y ustedes la pueden responder desde la pantalla de inglés o desde la pantalla en español sin problema. Y van a hacer eso con todas las preguntas. Eso, más que quitarles tiempo, les va a ahorrar tiempo. Porque si hay algo que ustedes se van a dar cuenta en el examen del Estado, es que la traducción es mala. Y cuando digo mala, estoy siendo generoso. Generoso. O sea, eso es una cosa que va más allá de lo malo. Tan mala es que tú te das cuenta que esa persona que ha traducido no habla español. O sea, bueno fuera que hablara mal español, se entendería más.
no es inteligente en el idioma español. Porque la forma como construye las oraciones no tiene sentido. O sea, ni siquiera hablando mal lo harías así de pésimo. ¿Ok? Se lo deben haber dado a traducir a alguien que es cualquier cosa menos hispanohablante. Esa persona no habla español. Ahora, ustedes están bien, porque acá los preparamos para hasta eso. Lejos de... Lo que estoy haciendo es decirles lo que les va a pasar. Pero así como les digo esto, también les digo que les va a ir bien. ¿Ok? Y eso no va a cambiar. Tiene 20 años y no ha cambiado. Porque para primero cambiar algo, tú tienes que aceptar que estás mal. Y mientras ellos no acepten que están mal, ellos, entonces va a quedar igual. ¿Qué es lo que yo he escuchado en las reuniones de hace muchos años? Porque ya ni se habla de eso. Cuando recién se empezó con el examen en español, 2003, 4, 5. No, no es que la traducción esté mal. Es que hay muchos dialectos de español. No llegamos todavía a idioma. Son dialectos. Entonces no se entienden el dialecto 1 con el dialecto 2. Por eso es que no entienden la traducción. Pero la traducción está buena. Entonces, si tú crees que tú eres el que está bien y los otros son los que está mal, entonces no hay nada que hacer. Porque uno solamente cambia cuando uno reconoce que está algo mal. Y esto me hace pensar también en las personas. Lo primero que necesitamos para poder mejorar es reconocer que tenemos algún problema. Porque si nosotros pensamos que los que están equivocados son los demás, entonces no hay nada que cambiar. O no tengo control. Yo no puedo hacer que la otra persona cambie. Una de las cosas que yo veo que más detiene a la gente del crecimiento y del desarrollo personal es no ver su responsabilidad sobre las cosas que le pasan. El pensar que las cosas que le pasan son circunstanciales, o sea que él es una víctima de las circunstancias, que no tiene control. No es que mi trabajo, no es que el país, no es que mi pareja, no sé, todo afuera, todos los culpables para afuera. Yo he aprendido hace muchos años que así yo no tenga la culpa de algo, me la echo. Siempre. Lo primero es, ¿qué pude haber hecho mejor yo? A veces digo, ¿verdad que no puedo? No veo que o sea, estoy viendo que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Sin embargo, todavía creo que puedo hacer algo más. Pero siempre mirando para adentro, vamos a llegar más lejos. Entonces, eso con la traducción. Entonces, actual notice, sinónimo de mudarse a la propiedad o tomar posesión física de la propiedad. Letra D. Muy bien. Letra D. 13. Aviso de hecho. Otra vez, actual notice. La 13. La B de bueno. Posesión de la propiedad que se puede ver y oír. ¿Cuál otra nos dijeron, Jesús? La 16. Ajá. 16. Registrar una escritura en los registros públicos. Palabra clave, registros públicos. ¿Con qué lo asociamos? Registros públicos se asocia con constructive notice. Constructive notice. Esto yo te sugiero que te lo aprendas en inglés. Y así vas a tenerlo más claro. Constructive notice, registros públicos. Actual notice, mudarse a la propiedad. Tomar posesión física de la propiedad. Ahí vas a tener fácil, un punto más en el examen del Estado. Atención, página a continuación de lo que estábamos viendo. Para registrar una escritura,
esta debe. Cuando ustedes ven la palabra registrar, solo hay un lugar donde se registra. Public Records. Ser firmada por un otorgante competente. Otorgante. La palabra otorgante también les recomiendo que se la aprendan en inglés. Grantor. ¿Quién es el grantor? El grantor es el dueño de la propiedad o el que otorga el título. ¿Qué más necesita para ir a los registros públicos? Ser firmada por 2 testigos y estar reconocida y certificada ante un notario público. Reconocida es acknowledge o acknowledgement, perdón, acknowledgement ante un notario público. Acá en Estados Unidos, ser notario es muy fácil. Y el notario en realidad aquí hace solamente una cosa muy, pero muy sencilla, por eso no es muy difícil ser notario. ¿Qué hace un notario? No, pero, o sea, obviamente notarizar, pero ¿qué es lo que realmente es notarizar? Es ver que la persona que está firmando es la persona. No hay mucho más. En nuestros países, ser notario es como ser compañía de título. Entonces hay una, no sé si será así en todos los países, hay una cantidad exacta de notarios. Entonces no puede haber un notario hasta que no se muera uno. Y si tú eres notario, prácticamente tienes una pequeña mina de oro ahí, porque hay pocos. Condición de título. Subrayamos. Cadena de título. Es la historia completa de las transferencias que se han hecho de una propiedad. Muestra las personas que han poseído la misma. También se le conoce como tradición de título. Gracias. Entonces, cadena de título. Es la historia completa de la transferencia que se han hecho de una propiedad. Muestra las personas que han poseído la propiedad. Pepito se la vendió a Pedrito, Pedrito se la vendió a Josecito, Josecito se la vendió a Albertito. Así, la cadena de título. Vamos a subrayar para el examen de la clase esa viñeta que dice así: por lo general, el vendedor proporciona un resumen de título o un seguro de título al comprador como evidencia de que el título es negociable. Es como una costumbre para darte como una garantía. El vendedor te da un resumen de título o un seguro de título. Eso es una costumbre menos en Miami-Dade y Broward. Ahí, ahí no es así. Ahí el comprador paga su seguro de título. Pero eso va a salir en el examen de la clase, así que ténganlo así. Vamos a estudiar ahora el resumen de título. El resumen o abstract of title es una historia condensada de los documentos inscritos en los registros públicos que puedan afectar la titularidad de una propiedad en particular. El encargado de hacer esto, que se llama el abstractor, prepara una historia condensada de todos los documentos que han afectado la propiedad durante los últimos 30 años. Es importante anotar que un resumen de título no mostrará gravámenes no registrados en los registros públicos, por supuesto, así como tampoco si ha habido alguna usurpación, en inglés, encroachment. La usurpación es cuando tu vecino invade tu terreno con una pared,
con una cerca, con una piscina o con la casa en sí. Conozco el caso de una casa que se construyó bien metida en otro terreno. ¿Cómo pasan esas cosas? Bueno, pasan cosas peores. Se me viene a la mente aquí muy cerca de la escuela, el puente que se cayó. ¿Se acuerdan hace años que se cayó un puente y mató gente? O sea, estabas ahí no sé si era la Turnpike o qué, y de repente se cayó el puente encima de la gente. O el estacionamiento que también se cayó, creo, ¿no? Un estacionamiento completo también se cayó en esta potencia mundial. ¿Qué será? Imagínate. Ok, entonces, si pasan esas cosas, ¿cómo no va a poder pasar eso? La usurpación. La usurpación es que simplemente tu vecino construye encima de tu terreno, con conocimiento, sin conocimiento, pero eso pasa. Y eso, y eso es un problema a la hora de vender, porque el nuevo dueño, o sea, el que está comprando, ya ahí nomás está comprando un problema. ¿Cómo, cómo se sabe qué análisis o qué estudio se hace para saber si hay usurpaciones del vecino en tu terreno? ¿Cómo se llama ese servicio? Survey, que es una medición. Cuando tú estás comprando una propiedad, se le hace un survey. Bueno, si es un apartamento no, pero si es una casa, se hace un survey para ver el terreno, si no hay ningún encroachment. Otra cosa que el banco también va a pedir es si hay gravámenes sobre la propiedad, si la propiedad tiene alguna deuda. A veces, y esto nos pasó con un préstamo la semana pasada, sí, la semana pasada. Fíjate, a veces no es la propiedad la que tiene el gravamen. Mira qué curioso. Es muy común que las propiedades estén a nombre de corporación, ¿sí o no? No está a nombre de José Velázquez, no, está a nombre de, no sé pues, ABC Company, una corporación. Y esa corporación puede ser demandada por un inquilino anterior, por un empleado, y se puede tener un judgment contra la corporación, que a su vez es la dueña de la compañía. Y eso nos pasó la semana pasada. El banco dijo, no, no voy a financiar, o sea, no les voy a desembolsar. Nosotros estamos haciendo, ya lo cerramos el lunes. Nosotros estábamos haciendo ese préstamo. Y dijo, bueno, aquí ha salido que la corporación tiene un judgment de un abogado que no le pagaron sus honorarios, de un empleado que demandó a la corporación, que a la vez es la dueña de la propiedad, que se quiere vender o que se va a financiar por eso. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el dueño de la corporación tiene que pagar ese judgment. Si no, no le vamos a prestar. Y así fue, lo tuvo que pagar. No era contra la propiedad, pero era contra la corporación que era la dueña de la propiedad. Muy bien. También puede ser al revés, que la corporación es la que va a comprar la propiedad. Ojo con eso. Si esa corporación va a comprar una propiedad y la está financiando, y esa corporación tiene un judgment, también podría ser que el banco diga, no, por favor, paga primero eso, si no, no te financio. ¿Por qué? Porque de repente me van a quitar la propiedad después. Y dice, es mi garantía. El banco dice, si yo te estoy prestando es contra la garantía que es la propiedad. Ahora, la propiedad le pertenece a una corporación que está demandada. Entonces, ¿qué pasará en el futuro? De repente te quitan la propiedad y ese gravamen está antes que yo. Así que mejor resuelves eso antes de poder prestar. Como nosotros, creo que ya les he dicho, yo me dedico
desde hace varios años a hacer préstamos hipotecarios. Y hacemos con un equipo de muchachos, todos son muchachos, hablan perfecto inglés, hacemos préstamos para extranjeros, por supuesto los convencionales, los FHA, los préstamos de DSCR, los del Bank Statement. Hay una cantidad de préstamos que ustedes no se pueden imaginar. Síganme en Mi Hipoteca para darse cuenta de todas esas alternativas. Porque a veces tú dices, él no tiene taxes, entonces no puede comprar. No, no tan rápido. Hay otras opciones. Seguimos estudiando. Certificado de opinión de título. Es el comentario emitido por un abogado después de examinar un resumen de título. La mayoría de los abogados no garantizan su opinión. O sea, te dice, mira, esto yo lo veo que está bien, pero no, si está mal, no, no te voy a responder por lo que tengas que pagar. Subrayamos para el examen de la clase, está en amarillo. Dice así, si un licenciado se entera revisando el certificado de opinión de título preparado por un abogado, que el título de propiedad de su cliente no puede ser transferido debido a defectos en el mismo, el licenciado debe comunicar este hecho inmediatamente a su cliente. Palabra clave aquí, inmediatamente, porque obvio que lo debe comunicar. En las alternativas vas a tener varias que digan que lo tiene que comunicar, pero una te puede decir, lo tiene que comunicar antes del cierre. Ya es muy tarde. Tienes que buscar la que diga antes de firmar el contrato, lo antes posible. Esa es la que tienes que buscar. Inmediatamente tú te enteras, tú lo tienes que decir. No hemos hecho la 11 ni la 12, Roger. La 13 sí. ¿Qué respuesta fue la 13? La quiere acá a su compañero, porque se le cayó el internet, dice. La B, que fue la que hicimos, la 13. Ahí está, la B. Vamos ahora al seguro de título. Title Insurance. Como su mismo nombre lo dice, el seguro de título protege el título de la propiedad. ¿Pero qué tienen que proteger el título? Este seguro de título no te protege si la casa se incendia o si hay un huracán. Ese no es ese seguro. Este es para el papelito, el título. ¿De qué te protege? Te protege de deudas que pueda tener esa propiedad y que vayan contra ese título y no hayan sido encontradas cuando tú compraste la propiedad. Cuando uno compra una propiedad se hace un title search para ver todas las deudas que pueda tener esa propiedad. A veces, por error humano, se saltan una de esas y te venden la propiedad sin haber pagado una de las deudas. Y te voy a poner acá varios ejemplos que he visto en estos 20 años. Por ejemplo, compraste una propiedad nueva, fíjate que tú dices, bueno, nueva, ¿a quién le va a deber esta propiedad? Es nueva. Fíjate. El constructor le compra el terreno a, a una persona y no le termina de pagar. No le termina de pagar. Hace las casas y vende las casas. Y eso se queda así. No le termina de pagar. El dueño del terreno le gana el juicio y va a ejecutar la garantía, que es el terreno, que ahora es de muchos propietarios que tienen sus casas ahí. Entonces, todos esos propietarios tienen una deuda porque su terreno legalmente está
hipotecado para pagar esa deuda que no se pagó. Bueno, ahí el seguro de título de cada dueño paga. El seguro de título de cada dueño paga. Y ese es un caso, el único que he visto en todos estos años, de una casa nueva que tenga que usar el seguro de título. Te voy a poner otro caso. Este alumno estaba vendiendo una propiedad en Huesto. La particularidad es que en esa misma calle él tenía 2 casas. Y la compañía de títulos se equivoca y le paga el mortgage de la otra, que era menor, y le entregan $400,000, te estoy hablando del año 2006 por ahí, $400,000 del 2006 son como 1,000,000 de ahora. Oye, y le pagan $400,000 que no tendrían que habérselos pagado. Y uno sabe cuánto más o menos le va a quedar. Y él me dijo, profe, yo sabía que se estaban equivocando. ¿Y qué hiciste? Nada, me lo llevé, pero lo dejé en mi cuenta para cuando me lo pidieran. Y me lo pidieron y lo devolví. Así era como yo contaba la historia, porque así yo ya había entendido. Años después, como quien dice, 8 años después, me consigo con el alumno y le digo, mira, Luisito, lo que te pasó a ti, yo lo uso de ejemplo en el curso. Y le conté, pues sí, ¿no? Que tú guardaste el dinero en la cuenta y que pues te lo pidieron y tú lo devolviste. Y dije, espérate, yo no lo devolví. Yo no lo devolví. Es más, recién acaba de terminar el juicio y yo lo he quedado en que pagarlo en 30 años. Ay, no te creo, le digo. Yo estaba pensando que tú lo habías devuelto. No, que no lo devolvió. Lo enjuiciaron y él ahora ha quedado en pagarlo en 30 años. Yo hablando de hace 10 años que sé eso. Cada quien es cada quien, ¿no? Pero así se equivocaron en eso. Te voy a contar otro ejemplo. Esta casa tenía una línea de crédito, un HELOC. Ah, nosotros también hacemos HELOC. Estoy haciendo publicidad para mi compañía. HELOC, que significa líneas de crédito. No, pues por de algún lado tengo que sacar para el colegio de mi hijo también. Caro. Mm. Los hijos son caros ahora. Oye, entonces este HELOC se pone como garantía a la casa. Y no sé por qué, pero la compañía de título no lo vio y no lo pagó. No pagó esa deuda, sino que ese dinero que debió irse para el banco que tenía la línea de crédito se lo dio al vendedor, se lo dio, se lo llevó. Y el vendedor se fue del país. Nadie se dio cuenta, porque el vendedor, sin querer o queriendo, siguió pagando sus cuentas del HELOC. Entonces, si tú le sigues pagando al banco la deuda, el banco no se está preocupando de quién, del gravamen ni nada. Fue 3 años después que este nuevo comprador vendió o trató de vender esa casa, que salió, que esa casa estaba hipotecada con un HELOC, que no era de él. ¿Me siguen, me siguen lo que estoy diciendo? O sea, esa casa que él compró estaba de garantía de una línea de crédito del dueño anterior que no se había saldado al cierre anterior. Ahora, 3 años después que este comprador está vendiendo la casa, es que en el Taylor Search sale. Bueno, ahí el seguro de título paga eso. Así es como funciona el seguro de título. Entonces, conclusión, todo esto que les estoy enseñando es para que ustedes tengan argumentos y puedan asesorar bien a sus clientes diciéndole, mira, en un mundo perfecto no se necesitaría un seguro de título, pero acá sí, por ese error humano. Entonces, ¿me recomiendas comprar seguro de título? Tú le tienes que decir, sí. Cuando la propiedad es financiada, ni siquiera te van a tener que preguntar porque es obligatorio para poder tener el préstamo.
pero también Florida se caracteriza por tener muchas transacciones en efectivo. Y en las transacciones en efectivo no es obligatorio tener el Title Search, el Title Insurance. Sin embargo, te estoy enseñando que es mejor tenerlo. Ahora tú podrás decir, ¿y cuánto cuesta? No es muy costoso y se paga una sola vez. Es redondeando para arriba, siempre redondeando hacia más. 0,5% del valor de la casa. Vamos a suponer que la casa valga $100,000. ¿Cuánto es 1% de 100,000? 1,000. 0,5%, 500. El 0,5% de lo que valga la casa. Redondeando para arriba. Es un poquito menos, pero redondeando para arriba. Y se paga una sola vez. Cuando se vende esa casa, se tiene que volver a comprar. Cuando se refinancia esa casa, se tiene que volver a actualizar. Consultas hasta acá. Hay 2 pólizas. Y esto se lo tienen que aprender de memoria, porque por acá van a venir las preguntas. Está la póliza del banco y está la póliza del propietario. Por donde vienen las preguntas es, ¿cuánto es la cobertura de uno? ¿Cuánto es la cobertura de otro? ¿Se transfiere? ¿Sí o no? Para el banco, cobertura, o sea, ¿hasta cuánto cubre? Para el banco, hasta el monto del préstamo. Tiene lógica, ¿verdad? Porque es lo que le importa al banco. El banco le preocupa lo que prestó. Bueno, entonces su póliza es hasta el monto del préstamo. En cambio, la póliza del propietario o borrower, la cobertura, es hasta el precio de la propiedad. Porque al propietario le importa lo que le prestaron más lo que puso de down payment, de cuota inicial. ¿Cierto o no? Ahora, ¿es transferible la póliza? Si la podemos pasar de una mano a otra. Al banco sí lo dejan. Al banco sí lo dejan. ¿Por qué? Porque el banco vende los préstamos, vende los pagarés a otros inversionistas en el mercado secundario de hipotecas. Eso lo vamos a estudiar más, ya no conmigo, ya lo van a estudiar con Juan Carlos, en el mercado secundario de hipotecas. Quizás ustedes han escuchado hablar de Fannie Mae, Freddie Mac. Bueno, es el mercado secundario donde se revenden las hipotecas. Al dueño no le dejan transferir su póliza. Cada dueño nuevo tiene que comprar su propia póliza de seguro de título. Consulta aquí. Dice, profesor, si compro una casa, ¿la puedo hacer directamente con la compañía de título sin un agente de bienes raíces? Y la respuesta es sí. Si tú tienes al comprador o si tú tienes, ya sabes quién te va a vender tu casa, ya conoces al vendedor, supongamos que es tu vecino. Tu vecino quiere comprarte tu casa. No necesitan agente de bienes raíces. No, no necesitan ya. Él me va a comprar, yo se la voy a vender. Pero ¿quién va a hacer todo ese papeleo? Un title company o un abogado que también hace los cierres. Así que la respuesta es sí, sí se puede. Que se pueda no quiere decir que te convenga, porque nosotros le aportamos valor a la transacción. Un buen agente de bienes raíces sabe realmente cómo están los precios de esa área. No necesariamente un dueño sabe eso. Negocia por ti. Y tú tienes un comprador. Cuando tú trabajas con un agente, tienes cientos de compradores, miles de compradores potenciales. Mientras más gente tengas mirando tu casa, es probable que tengas mejores ofertas. El seguro de título, dice acá, es una póliza que protege al asegurado de cualquier defecto que pueda aparecer en el título y que no haya sido expresamente excluido de la póliza. O sea, si esa propiedad tiene una deuda,
esa deuda no te la va a cubrir el seguro. El seguro es para lo que no se descubre. La prima es el precio. El precio del seguro se llama prima. Se paga solo una vez. La parte que paga por la póliza, comprador o vendedor, será quien elija la compañía que emitirá el seguro de título. Entonces, subrayamos esto con la viñeta también para el examen del Estado. Dice acá, póliza de seguro de título del propietario o prestatario. Acuérdense mejor de la palabra en inglés, borrower. Es emitida por el precio total de la propiedad y no puede ser transferida. La finalidad de esta póliza es proteger al comprador de pérdidas imprevistas debido a defectos en el título. Defectos en el título quiere decir que no lo vieron bien y quedó alguna deuda que se debió pagar y no se pagó, que era una deuda antigua. Y la póliza de seguro de título del prestamista o acreedor hipotecario, lender. La póliza es emitida por un monto igual al préstamo y puede ser transferida. A pesar de no ser exigido por la ley, la mayoría de los prestamistas requieren que sea el borrower que pague la prima. Y estos dos párrafos son realmente este cuadrito de acá. Ese cuadrito resume los dos párrafos. Tenemos que aprender este concepto. Otorgante competente. El otorgante es el dueño de la propiedad. Y dice que para vender una propiedad o transferir una propiedad tienes que ser competente. ¿A qué se define competente? Como una persona en edad legal para hacer contratos, que es 18 años, y que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Eso sería un otorgante competente. Escrituras. Subrayen esto para el examen del Estado. La escritura es un documento que se usa para transferir propiedad en bienes raíces. Las dos partes que actúan en una escritura son el otorgante, grantor, y el receptor, grantee. Entonces, aprendamos los términos en inglés mejor, grantor y grantee. Les voy a decir algo que yo entiendo que no lo van a entender quizás desde el momento que lo diga, pero ya escucharon por primera vez eso. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí, me hablaban de la 826 y de la 95 y de la 75, y yo no entendía nada. Sí, tomas la palmeta. ¿Qué es la palmeta? ¿Te das cuenta? Y que la 107 y la 137, y la gente hablaba así de números. Yo no entendía nada por dónde iba. En esa época no había, estoy hablando del año 2001, 2002, uno se compraba su mapa y uno tenía que desplegar su mapa para poder ir viendo de la A la B cómo iba a llegar. Uno usaba más la cabeza. Entonces, como yo, que escuchaba que me decían, sí, por la 826 te vas hasta la 75 y de ahí 75 Norte hasta las Ogras Expressway, no entendía nada. Igual quizás ahora tú la primera vez que escuches esto que te voy a decir no lo vas a entender, pero necesito decírtelo porque después lo vas a entender. Grantor, grantee, la terminación or significa el que da. El que da. Or es dar.
y la terminación y es recibir. Entonces, el grant es transferir, otorgar. Grantor, el otorgante. Grantee, que recibe, el receptor. Entonces, hay varias palabras más adelante que terminan en or, y vas a ver que el que termina en or es el que da algo, da algo. Y el que termina en es el que recibe algo. En este caso estamos hablando del título. El que entrega el título, grantor. El que recibe el título, que muchas veces es el comprador. Y digo muchas veces porque a veces también te lo regalan, no eres un comprador, pero recibes un título. Es el grantee. Entonces, el otorgante, grantor, también mal traducido como donador, entre otras perlas. Por eso les digo, acuérdense de grantor, no de donador ni otorgante, porque hay muchas traducciones para esa palabra. El grantor es el propietario que traspasa el título. Punto. Ah, es el vendedor. No, no siempre. A veces yo regalo. Entonces no estoy vendiendo. Pero lo que sí no cabe duda es que soy el dueño que está transfiriendo el título, vendiéndolo, regalándolo, donándolo, no sé. Soy el dueño. ¿A quién? Al receptor. Dice, para que una escritura sea válida, esto te lo van a preguntar así, pero puntualmente. ¿Qué necesita una escritura para ser válida? Y tú tienes que saber de memoria que necesita ser firmada por un grantor competente. A propósito, estoy mezclando los idiomas. Un grantor competente y dos testigos. Nada más. Atención con esto. La escritura no necesita nada más para ser válida. Necesita la firma de un grantor competente y dos testigos. Si ustedes ven otra alternativa que diga firmada por un otorgante competente, dos testigos y notariada. Ay, tú dices, notariada está mejor. Es más. Sí, es más. Sin embargo, esa no es la respuesta. En este caso, como muchas cosas en la vida, más no es mejor. Hasta donde sea válida, hasta ahí. Para que sea válida, ¿qué necesita? Hasta dos testigos. Firmada por un grantor competente y dos testigos. Las otras que digan que es notariada, esa no es. Es hasta donde sea nada más. Pero notariada es mejor. Sí, pero no es la respuesta. Te dicen que sea válida. Lo que necesita para ser válida, no lo que es mejor. El receptor, también traducido como donatario. Olvídense de eso. Grantee es el nuevo dueño que recibe el título. El receptor o grantee no necesita ser competente. Puede ser un menor de edad. O sea, tú le puedes poner a nombre de un menor de edad una propiedad. Claro que sí, sí se puede. Ahora, que no la va a poder vender, no la va a poder vender hasta que no sea mayor de edad. Por eso, en los casos en que un menor es el dueño legal de una propiedad, tiene que haber siempre un tutor, un guardián, que pueda tomar decisiones, mientras que ese menor no alcanza la mayoría de edad, que es 18 años. Y uno pues ya, habiendo, al menos yo, ustedes, no, ustedes se ven que acaban de pasar los 18. Pero uno ya ve los 18 años lejos, ¿no? Y dice, uno es mayor de edad a los 18. Y uno no tiene ni idea de muchas cosas a los 18. Pero cree que sí. Tú tienes 18, Jesús. Ah, no, está levantando la mano. ¿Qué dice Jesús? Como el gran Tino necesita ser competente, sí. Claro.
Claro, o sea, gracias Jesús. Lo que Jesús nos está, más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Dice, no solamente necesita ser mayor de edad, también necesita ser competente, porque hay personas que son mayores de edad y no están en sus facultades mentales. Entonces, esa persona también está descalificada para vender. Y fíjense, y más adelante en este mismo capítulo vamos a estudiar las escrituras para propósitos especiales. ¿Qué pasa cuando se quiere o se tiene que vender una propiedad y el dueño está muerto? ¿Qué se usa? O cuando el dueño es un menor de edad, o cuando el dueño no es mentalmente competente. Hay tres formas de hacerlo. Más adelante lo vamos a ver. Dice aquí, la transferencia de propiedad ocurre cuando el otorgante, o sea, el grantor, entrega la escritura al grantee y este último la recibe voluntariamente. Ajá. O sea, ¿por qué hago aquí un énfasis? Porque hay una pregunta que dice, ¿qué se necesita para que la escritura sea transferida? Otra pregunta dice, ¿qué necesita para que la escritura sea válida? Ya lo hicimos. Pero hay otra pregunta que dice, ¿qué necesita para que la escritura sea transferida? Bueno, para que haya transferencia realmente, tiene que haber entrega, yo te entrego y tú recibes voluntariamente. Entrega y aceptación voluntaria. Para que haya realmente transferencia de título, tiene que haber entrega de mi parte, que soy el propietario, y aceptación de tu parte, que eres el comprador o el receptor, voluntariamente. Nada más. Eso es lo que necesita. El receptor, subrayemos esto para los dos exámenes, no necesita firmar la escritura para que ocurra la transferencia. Y de hecho, si ustedes se ponen a ver la escritura de su casa, no van a ver la firma de ustedes por ningún lado. Ustedes cuando hacen el cierre de una transacción, firmamos un montón de documentos. Tantos documentos que ni siquiera uno ya se pone a leer nada porque, o sea, si tú te pones a pensar, eso no tiene ningún sentido. ¿Para qué te dan tanto papel si no lo estás leyendo? Y es firma tras firma, transfirma, transfirma. Hasta cuando entras a un parque, tienes que aceptar unos términos ahí que son páginas de páginas. Eso realmente, legalmente no tendría que tener ningún valor, porque ahí tú estás simplemente aceptando cosas que, o sea, no es práctico, pero eso es lo que se hace acá. Entonces firmas y firmas y firmas y firmas. Firmas un montón de papeles, pero hay uno que no firma, y es la escritura. Cuando uno compra una propiedad, uno no firma la escritura. ¿Quién firma? Quien te está vendiendo. ¿Quién firma? Los dos testigos necesarios. ¿Quién firma? El notario. Mírala. El dueño firmó, o sea, el que te vendió firmó, o los que te vendieron, si fueron más de uno. Firmó testigos y un notario, que muchas veces uno de los testigos también es el notario. ¿Había una mano levantada por acá? Acá tengo una pregunta en la casa. Dice, en las preguntas del capítulo, la pregunta 9 es exactamente eso. Efectivamente. Yo lo que hago durante la explicación es recrearle las preguntas que van a venir al final del capítulo. Sigo la lectura. Luego de completar los pasos anteriores, la escritura debe ser reconocida. Otra palabra clave, reconocer. Mira, tenemos tres palabras claves con la escritura. Válida, transferida y ahora reconocida. Son tres preguntas que van a salir en el examen. Te van a preguntar, ¿cuándo la escritura es reconocida? Y en inglés, cuando tú lo voltees al inglés, vas a ver la palabra acknowledged. Una escritura es acknowledged ante un notario público. Perdón, debe ser reconocida ante un notario público. Acknowledge. Entonces,
¿Cuándo la escritura es acknowledged? Cuando está la firma del notario. Para que la escritura sea reconocida, tiene que haber firma de notario. Una escritura que no tenga firma de notario no se puede registrar. ¿Es obligatoria la firma del notario? No, no es obligatoria. No es obligatoria. Para la transferencia no es obligatoria la firma del notario. La firma del notario es obligatoria para ponerla en los registros públicos. Por eso dice, para que además de ser transferida, pueda ser registrada. Ahí está la palabra clave, muchachos. Otra palabra clave, registrada. ¿Qué necesita una escritura para que sea registrada? Notarizada. Necesita la firma del notario. No se puede registrar si no hay notario. ¿Consultas hasta acá? Subrayemos esa viñeta para el examen del Estado. Reconocimiento o atestación, acknowledgement, es la declaración formal hecha ante un notario público de que la firma de la escritura o de cualquier documento es un acto libre del otorgante. Elementos esenciales de una escritura. Según lo exige el Estatuto de Fraudes, eso lo vamos a estudiar en el capítulo 11. Ahí vamos a estudiar el Estatuto de Fraudes y el Estatuto de Limitación. Una escritura que transfiere una propiedad en bienes raíces debe estar por escrito. No es un requisito legal que la escritura esté notariada y registrada. Sin embargo, es recomendable hacerlo. Hoy en día, todas las escrituras se registran. La compañía de títulos hace eso por ti. Los elementos esenciales de una escritura son, muchachos, un paréntesis acá. Cuando ustedes van a hacer el cierre de una transacción, antes del momento de hacer las firmas, unas horas antes, tienen que ir a hacer el último recorrido por la propiedad, lo que se llama el walkthrough. Se hace el mismo día del cierre. Todas esas cosas yo te las voy a enseñar bien en el curso de ventas. Entonces, pero a eso no es lo que me refería del walkthrough, que hay que hacerlo ese día. No el día anterior, el día del cierre. Pero además, debes leer sobre todo los nombres de tus clientes. Porque si hay una letra que está mal, ya no es esa persona. Por ejemplo, hay apellidos que se escriben con S y con Z. Mi apellido Velázquez, por ejemplo, es primera con S y última con Z. Ese soy yo, ese Velázquez soy yo. Pero hay otro Velázquez que es con Z y con Z. Bueno, si me ponen a mí Velázquez con Z y con Z, ese no soy yo. Ese me acuerdo cuando yo estaba en el programa de Laura. Yo decía, ese no soy yo, señorita Laura. Así que, ojo con las letras, ¿eh? Ojo con las letras. Una letra. O a veces se comen una letra. Por ejemplo, me acuerdo en un cierre, la compradora se llama Elizabeth y le habían puesto Eliabeth. Se habían comido una letra. Bueno, eso hay que pararlo y hay que volverlo a hacer. Porque si no va a salir la escritura, va a salir mal. ¿Y adivina qué? Eliabeth no es Elizabeth. Eso va a ser un problema para el futuro. Hay que estar pendientes, ¿no? Tú dices, pero, profe, pero eso es obvio. Si tú supieras la cantidad de cosas obvias que pasan en las transacciones. Y gracias a esas cosas es que yo veo que nuestra profesión todavía no va a ser reemplazada ni por una inteligencia artificial, ni por una página web, ni por una aplicación. Porque para mostrar casas pronto no nos van a necesitar. Mostrar casas no, ese no es nuestro trabajo solamente. Ese es el 10% de nuestro trabajo. El ser el director de orquesta y el ser a veces, muchas veces, ser el conciliador entre las partes que se ofuscan, que se pelean,
Ese es nuestro trabajo. Llevar las cosas a un buen final. Entonces sigamos estudiando acá. Los elementos esenciales de una escritura son, esto es como que, ¿qué no puede faltarle a una escritura? Los nombres del otorgante, grantor y receptor, o sea, el que te vendió y quien lo compró. La descripción legal de la propiedad. Fíjate que no te estoy diciendo solamente la dirección, te estoy diciendo la descripción legal. Eso lo van a ver en el capítulo 10. Descripciones legales se llama el capítulo 10. La compensación, que en inglés se llama consideration, que puede ser en forma de dinero, como el valuable consideration, u otra forma de compensación, que se llama el good consideration, que es amor y afecto. Cuando le ponen que se vende por 500,000, ese es valuable consideration. Pero también se puede poner en precio, ¿sabes cómo se escribe? Es súper romántico, es love and affection. Eso es cuando se regala. Compensación, love and affection. Ejecución. La escritura tiene que estar ejecutada. ¿Qué? Firmada por un otorgante competente y 2 testigos. Nuevamente, el grantee, el que recibe la propiedad o el título, no necesita firmar el título de la propiedad. Tiene que haber entrega y aceptación. La aceptación tiene que ser voluntaria. Tiene que tener por lo menos esta cláusula, addendum. Es decir, tiene que haber algún derecho o patrimonio que está siendo transferido. Una escritura tiene que transferir algo. Si la escritura no transfiere nada, ¿para qué haces eso? Una escritura es una transferencia de derechos. Y entonces aquí en el addendum, atención, es donde ustedes van a ver si es un life estate, si es un tenancy in common, si es un fee simple, que es la tenencia pleno dominio, si es un stay for years, que es un alquiler, puede ser por 20 años, esos alquileres de muchos años se llevan a escritura. Entonces en el addendum se va a ver la tenencia que te están transfiriendo. Si vas a hacer joint tenancy, si vas a hacer tenancy by identity, que son los esposos, ¿no? Ese es el addendum, que es qué te están transfiriendo. Y tiene que haber también la cláusula de transferencia, el granting clause, y otras cláusulas apropiadas. Este es el resumen, muchachos. La escritura válida, firmada por un otorgante competente y 2 testigos. Otorgante es grantor. Escritura transferida es la que es entregada y aceptada voluntariamente. Escritura registrada es la que es reconocida, o sea, notariada. Y después del break vamos a resolver las preguntas 2, 3, 7 y 9. Vamos a quedar aquí 15 minutos de intermedio. Nos vemos. Ok, dice la propiedad. Número 2. La propiedad de un bien inmueble en realidad se transfiere. Esta es la palabra clave. Transfiere del grantor, o sea, del otorgante, al receptor grantee cuando la escritura es entregada y aceptada. Nosotros hemos visto en el libro que dice entregada y aceptada voluntariamente. Ahí no dice voluntariamente. No importa. Igual sigue siendo la mejor de todas las opciones que me muestran. Esa es la número 2.
Número 3. Una escritura debe ser reconocida. En inglés reconocida es acknowledged o notariada. ¿Para qué? Para que sea registrable, registrable. O sea, para que se pueda registrar en los registros públicos. Letra D, letra D. Número 7. Una escritura debe ser reconocida. Otra forma de preguntarte lo mismo. Una escritura debe ser reconocida D de David para que pueda registrarse. Número 9. Una escritura válida, palabra clave, válida, debe tener la firma de un otorgante competente y 2 testigos. Esas son las preguntas. Volvamos a la teoría. Cláusulas de una escritura. Subrayen esa parte que dice sección de las premisas. Las escrituras contienen varias cláusulas o convenios. Sección de las premisas. Las premisas es lo que viene primero. Y dice acá, es la única sección de la escritura que es obligatoria. En esta parte de la escritura constan, para que sepan esto de memoria, los nombres de las partes y la descripción legal de la propiedad. Premisas. Asimismo también vienen otras cosas, pero esto es lo que les va a servir para una pregunta. Asimismo, va a haber la fecha de ejecución, el precio pactado, que puede ser love and affection, como les había dicho, la cláusula de transferencia, la granting clause, y en esta cláusula se incluyen las palabras apropiadas usadas para transferir la propiedad. Subrayamos para el examen del Estado estas 3 cláusulas. Cláusula de adendum. De esta cláusula van a tener por lo menos una pregunta fija en el examen. Es la cláusula que define o limita la cantidad de derechos que están siendo transferidos en la escritura. Por ejemplo, determina los derechos sobre la propiedad transferidos en dominio vitalicio
y define las restricciones y tiempo de duración de la tenencia que está siendo transferida en el caso de contratos de alquiler a largo plazo. Entonces, la cláusula de adendum nos da la duración, nos dice las restricciones que tenemos y nos da también los derechos que están siendo transferidos. Tú sabes que cuando compras una propiedad, así como tienes derechos, también tienes restricciones. Se llaman deed restrictions, restricciones de escritura. Yo tengo unos terrenos en el norte de Florida, muy grandes, en donde hay una prohibición. Hay un deed restriction. Es prohibido te puedes tener cualquier animal, criar cualquier animal, menos cerdos. No sé qué tendrán con los pobres cerdos. Pero así, todos los animales, menos pigs. Es un deed restriction. Otra restricción de escritura. En estos terrenos, tienes que construir una sola casa por cada 5 acres. Y la casa tiene que ser de 2,000 pies cuadrados o más. Y no puede ser casa móvil. Todo eso dice mi escritura. ¿Y dónde? En el adendum. Asimismo dice que yo soy el dueño forever, que puedo hacer lo que yo quiero con la propiedad. También lo dice, porque estoy comprando en dominio pleno, pleno dominio, fee simple. No es un life estate, no es tú eres dueño hasta que te mueras, no. Eso es un fee simple, quiere decir, tú eres dueño, lo puedes vender, lo puedes heredar, lo puedes hacer lo que quieras. Pero también dice que no pigs, también dice que no casas rodantes ni casas móviles, sino casas single family de 2,000 pies cuadrados o más. Adelante. Claro, eso lo tiene que ver con la ciudad. Muchas de esas restricciones vienen de la misma ciudad. Por ejemplo, ¿qué pasa si, vamos a poner un caso más factible, ¿no? Ahora solo se puede construir una unidad de vivienda por cada 5 acres. En el futuro cambia la zonificación y se puede hacer una casa en cada acre, por decirte. Entonces tengo que hacer un trámite con la ciudad para poder tener ese permiso. Es con la ciudad. Así que así lo hacemos. Dice, buenas tardes, profe, cambiando de tema. ¿Ustedes también hacen préstamos de construcción? Qué buena pregunta. Es lo único que no queremos hacer. Te podemos referir a quién los hace, pero nosotros hemos decidido, es una decisión política, que nos queremos concentrar en los que son ya de casas que están terminadas, no para construir. Gracias por la pregunta. Cláusula de redendum. Adelante, por favor, Luisa. Migración de aves que te prohíben, por ejemplo, limpiar el terreno en cualquier época. Sí, eso es una restricción de escritura. O la de las tortugas. Sí, todo eso es una restricción de escritura. Ahora, hay otras cosas que no son restricciones de escritura, que son reglas de la asociación. Es otra cosa, que no puedes pintar tu casa de color tal, ¿no? Que no puedes hacer mecánica afuera, que no puedes tener una parrilla en el balcón. Eso no es restricción de escritura, eso es regla, convenio restrictivo de la asociación, que es otra cosa, pero que también igual hay que cumplirlo. Solo que ese tipo de cosas, como que no puedes hacer parrilla ni fumar en el balcón de tu apartamento, esas son cosas que no van en la escritura, sino que van en los bylaws, en las reglas de la asociación. Nuevamente, Luisa, con otra consulta. Cuando tú incumples con tus restricciones de escritura, quien te puede multar es la ciudad o también la asociación, o los dos. Cláusula de redendum.
Es una cláusula que reserva el derecho en el título y no en el terreno como patrimonio remanente. Tú me preguntas si yo entiendo y yo te digo que no. No entiendo. Lo que sí sé es que hay una pregunta que es así. Redendum, patrimonio remanente. Re. Por ahí nada más. No me he preocupado de investigar más. Cuando te digan cuál es la cláusula, o sea, lo que dice la definición, la cláusula de la escritura que reserva el derecho en el título y no en el patrimonio remanente, y no en el terreno como patrimonio remanente. Remanente. Redendum. Ya está. Déjelo así. Cláusula de posesión. Ceasing clause. Esta cláusula declara que el otorgante, o sea, el grantor, es el dueño de la propiedad y tiene el derecho legal de transferirla o venderla. ¿No? Mira lo que dice la viñeta de la derecha arriba. Las cláusulas de una escritura son tan buenas como lo es el otorgante, o sea, quien te está transfiriendo. Si el otorgante miente, estas cláusulas son de poco o de ningún valor. Entonces, porque ahí, como dice, el papel aguanta todo. Yo te puedo decir que te estoy pasando para siempre, que yo soy el dueño, que tú vas a tener esto, que tú vas a tener el otro. Pero si te estoy mintiendo, eso, dice, la escritura es entre dos personas, ¿no? El que te vende, el otorgante, y tú. Y ahí pueden haber mil cosas. Entonces entra el seguro de título. Ahí viene el seguro de título, que es realmente lo que te da la garantía. Luego tenemos el convenio de ausencia de gravámenes. Este convenio declara que el grantor no ha comprometido en el título de ninguna manera diferente a lo estipulado en la escritura. Es como que te prometo que no hay ninguna deuda que no sea la que te estoy diciendo. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de escritura. Vamos a subrayar para el examen de la clase escritura de renuncia o finiquito. Esta no la llamamos en español. Muchas veces en la industria, cuando estamos trabajando, usamos la palabra en inglés nada más. Quick claim. Quick claim. Quick claim deed. No se dice escritura de renuncia. No, vamos a hacer un quick claim deed. Se mezcla. Así como no se dice cuenta de plica, se dice escrow account. Entonces, esta es una de ellas. Lee conmigo. Dice, mediante esta escritura, el otorgante, grantor, renuncia a todos los derechos que tiene sobre la propiedad a favor del receptor, o sea, del grantee. Es la más favorable desde el punto de vista del otorgante, pero no le ofrece ninguna garantía al receptor, o sea, el grantee, con respecto a la calidad del título que le están transfiriendo. La escritura de finiquito o quick claim deed se usa para remediar defectos que pudiera tener el título. Eso es lo que te va a servir para el examen de la clase. ¿Cuál es la escritura que se usa para remediar defectos del título? Quick claim o escritura de renuncia. Bueno, te voy a explicar. Esta es una escritura muy utilizada. Y dice que en esta escritura el grantor no garantiza nada. ¿Cómo así? O sea, dice, mira, yo te transfiero los derechos que yo tengo sobre esta propiedad a ti. Pero nada más. Si por ahí te sale otro dueño, una deuda, no, ni me mires. Yo lo que te estoy diciendo es, yo no te la voy a quitar. Lo que yo tenga, no sé cuál será, mis derechos, te los transfiero. Pero no me vuelvas a buscar en el futuro, no te garantizo nada. Y está bien.
Porque realmente quien nos respalda como compradores es el Title Insurance. Ese es el que realmente nos respalda. Ningún otro. Atención con esto. En el caso de un divorcio, por ejemplo, el cónyuge que se deshace de esa propiedad le dice, quédatela. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo se saca a alguien del título? ¿Cómo sacas a alguien del título? Con un quick claim deed. Esa persona hace un quick claim deed a tu favor y renuncia a sus derechos, pero no te garantiza nada. ¿Qué es lo concreto que tú tienes con esa escritura quick claim deed? Que quien te la entregó no te la va a quitar. Que los derechos que esa persona que te lo dio son transferidos hacia ti, nada más, sin garantía. Es como que vendas un carro y te dice, mira, yo te vendo el carro, pero si se daña después, a mí ni me mire. Eso es el quick claim deed. Muy utilizada y no hay ningún problema en utilizarla porque en realidad lo que a nosotros nos importa no es el tipo de escritura que nos entreguen, sino el insurance, el title insurance. Tenemos otra escritura que no se utiliza mucho que se llama convenio y venta, bargain and sell. Dice acá, en este tipo de escritura, el otorgante no defenderá el título que está transfiriendo. No tienen mayor comentario ahí, ¿no? Y dice que tiene esas cláusulas. Más bien estas sí las vemos, la garantía especial, Special Warranty Deed. Esta es una escritura muy popular cuando corporaciones venden propiedades. Dice así, el grantor se compromete a responder ante cualquier problema con el título que haya tenido lugar durante el tiempo en el que él fue el propietario del bien. Es el tipo de escritura más usado por las grandes corporaciones cuando venden propiedades. Se llama Special Warranty. Te garantizo lo que pueda haber pasado durante el tiempo que yo fui dueño. O sea, yo la compré en el año 2010 y la estoy vendiendo en el año 2024. Okay. Durante esos 14 años, cualquier cosa que haya pasado en esos 14 años, yo respondo. Pero antes no. Eso es la escritura de garantía especial. Por ejemplo, cuando tú le vas a comprar una propiedad a un banco, bueno, ahí tienes un Special Warranty Deed. Cuando el banco es el que te está vendiendo, no financiando, vendiendo la propiedad. Adelante, Antonio. Fíjate que como esto es transferencia de inmueble, estás transfiriendo un predio, algo, ¿no? Cuando tú vendes un negocio, depende de lo que estás vendiendo. Estás vendiendo solamente el edificio, puede ser con esta escritura. Pero si estás vendiendo en realidad el punto, eso se hace a través de la venta de acciones o a través de la venta de la corporación para venderte el negocio. O sea que la respuesta a esto es para negocio. A veces el negocio en realidad no es físico, sino todo el know-how, la clientela y esas cosas. Eso no se vende con escritura. Después aquí tenemos otra consulta, no. Escritura de garantía general. Vamos a subrayar eso para el examen del Estado. Se llama General Warranty Deed. Y dice así. Este tipo de escritura garantiza el título contra todo lo que pueda pasar en el futuro. Todo. Esta es la garantía general. La ley exige que si el contrato no especifica el tipo de escritura a ser entregada, el otorgante, o sea, el grantor, debe entregar una escritura de garantía general. Este tipo de escritura es la más favorable para el receptor, el grantee, debido a que le provee la mayor cantidad de garantías o convenios. Esta escritura contiene las 3 cláusulas de una escritura de convenio y venta, además de
y esta es la que te va a servir para una pregunta del examen del Estado. El convenio de disfrute tranquilo, el quiet enjoyment, que le garantiza al grantee la posesión en paz. Y ahí hay otros convenios que no necesitamos mencionar. Vamos a hablar ahora de las escrituras para propósitos especiales. Subrayen, por favor, estos dos párrafos. Escrituras para propósitos especiales. Lo que estábamos hablando hace un rato con su compañero Jesús. ¿Qué pasa si la persona no es menor de edad? Es mayor de edad, pero no está en pleno uso de sus facultades mentales. ¿O qué pasa si el dueño se murió? ¿Cómo transferimos una propiedad de alguien que está muerto? ¿O cómo se transfiere una propiedad de un menor de edad? Esas son las escrituras para propósitos especiales. Y dice así, escritura de representante personal. Se usa para transferir el título que estaba a nombre de una persona que ya falleció. El representante personal puede ser nombrado por el testamento del individuo o designado por la corte si la persona murió intestada. Entonces ahí vamos a poner muerto. Escritura de representante personal, muerto. Vamos a poner la palabra muerto para las propiedades de alguien que está muerto. Escritura de guardián o tutor. Se usa cuando el propietario es un menor de edad. La corte es la que puede autorizar que el guardián venda y transfiera la propiedad del menor. Entonces, al costado de guardian's deed, van a poner niño. Niño. O sea, menor. Pero vamos a poner niño. Y ahora en la siguiente página vamos a hablar de la escritura de comité. Subrayenlo también para el examen del Estado.